Bueno, hoy traigo una partida jugada en el año de 1843 entre Howard Stoughton, que fue el mejor jugador inglés en su momento, y Pierre Charles de Saint-Amand, que fue uno de los mejores jugadores franceses también de su tiempo. En esta partida, con blancas Howard Stoughton y con negras Pierre Charles de Saint-Amand. La partida empieza con E4. E5, apertura del peón de rey y una apertura abierta. Caballo F3, caballo C6, desarrollo normal de piezas y alfil C4, apertura italiana por parte de Howard Stoughton. Alfil C5 y tenemos un yugo piano, un juego bastante lento. C3, yugo pianísimo. Estos tipos de juegos suelen ser bastante lentos y la amenaza directa es jugar D4 o incluso a veces B4 para obligar a mover el alfil de casillas negras. Dama E7. Esta jugada es un poco rara y su objetivo es mantener el centro cerrado, pues si ahora se juega D4 sería mala idea jugar D por E4, pues el alfil negro quedaría bastante activo. Entonces, D4, lo cual no es una mala jugada todavía, hay tensión en el centro, pero sigue E por D4 y esto ya es una imprecisión, es un error posicional, ya que en este tipo de juegos no es recomendable abrir el centro así de buenas a primeras. Hubiera sido mejor jugar algo como alfil B6 y las blancas, no sé, jugar en roque corto. Porque si se llegaba a jugar D por E5, que es lo que habíamos dicho hace rato, la poca ventaja que tenían las negras se pierde y se mantiene la igualdad después de caballo por E5 y dama por E5. Y pues se tiene una igualdad debido a que el alfil de casillas negras tiene una diagonal bastante peligrosa. Pero en fin, lo que se jugó fue E por D4. Y bueno, dijimos que esto fue un leve error posicional. Enroque corto. Claro, si las blancas deseaban apoderarse del centro con C por D4, no era una mala jugada como tal, pero le daba un poco de actividad al negro después de dama por E4, alfil E3 y no sé, alfil B4 jaque. Y pues las blancas van a perder un poco de tiempo intentando cubrirse de los jaques. Entonces, para evitar todo eso, Howard Stoughton decide jugar en roque corto, lo cual le beneficia en cierta manera. Caballo E5, moviendo un caballo al centro, atacando al alfil que está en C4 y cuestionando al caballo que está en F3, buscando el cambio probablemente. Aquí había otra posibilidad que era D por C3 y esto ya hubiera sido una jugada dudosa también. ¿Por qué? Porque le permite caballo por C3 a las blancas y les da chance de desarrollar otra pieza mientras recuperan el peón y después no sé D6 para intentar sacar el alfil de casillas blancas y caballo D5 amenaza directamente B4. Entonces, esa captura de por C3 no era muy buena. Y por eso se juega este caballo E5. Caballo por E5. Dama por E5. Y F4. Y ahora a cambio del peón que llevan de menos las blancas. Las blancas también tienen una ventaja de espacio. Y un poco de ventaja de desarrollo. Además de tantita iniciativa, por así decirlo. Entonces sigue de por C3 jaque, rey H1, no hay muchas más opciones. Dama D4, aquí parecía interesante jugar C por B2, pero realmente era un error, ya que aquí las blancas tendrían que contestar con F por E5, y después de B por A1 igual a dama, seguiría dama D5 y se está amenazando tres veces el punto de F7, lo cual no es bueno para las negras de ninguna manera. Entonces, por eso dama de 4 buscando el cambio de damas. Pero a Howard Stoughton no le convence este plan y decide jugar dama B3, atacando con una batería de alfil y dama contra el punto de F7. Caballo H6 para protegerlo.
caballo por C3, recuperando el peón y desarrollando una pieza. Y ahora viene enroque corto, la cual no es para nada mala. Pero, ¿qué pasaba con, por ejemplo, caballo G4 intentando poner presión sobre el punto de F2? Pues eso hubiera sido un error un poco grave, ya que se contestaría con alfil por F7 jaque, rey F8 y después peón H3 y ya, se acabó el ataque de las negras y tan tan. Entonces por eso las negras deciden enrocarse y las blancas juegan H3 y ahora esta jugada es bastante fuerte puesto que deja al caballo de H6 sin ninguna jugada. Al módulo esta jugada no le gusta tanto, le gusta más alfil E2. Yo me imagino que para intentar cambiar el alfil al flanco de rey. Pero esta jugada de H3 es muy humana. ¿Por qué? Porque pues uno ve que el caballo en H6 tiene casillas para saltar, para moverse y ahora ya no más. C6 buscando una ruptura con D5, intentando cambiar algunos peones y darle un poco de juego a ese alfil que está ahí encerrado. Otra opción interesante hubiera sido D5 directamente y después de alfil por D5, C6, alfil C4, B5 y alfil E2 tendríamos un poco de igualdad en el tablero, aunque el caballo de H6 sigue un poco encerrado. Entonces C6 fue lo que se jugó. F5 amenazando el avance del peón a F6 y desbaratar el enroque. Entonces dama F6 para impedirlo. Y E5. Y ahora tenemos dos peones bastante adelantados que están atacando el enroque de las negras. Entonces, en esta posición las negras contestan dama H4 para proteger al caballo de H6. ¿Qué pasaba si se capturaba el peón? Con dama por E5. Entonces seguiría alfil F4. Dama por F5. Y alfil por H6 y ataca a la dama a la descubierta con la torre y se gana una piececilla. Entonces las negras consideraron que esa no era una buena idea y deciden jugar dama H4. Alfil por H6 con esta jugada. Las blancas cambian un alfil por un caballo en una posición que parece que se va a abrir, pero su objetivo es bastante sencillo. El objetivo de las blancas aquí es bloquear el flanco de dama de las negras. Entonces dama por H6, caballo E4 atacando al alfil D4 y caballo D6. Y ahora podemos ver cómo ahora el caballo ataca a F7, pero no solo eso, sino que ahora impide el desarrollo pronto o rápido de las piezas como son el alfil C8 y en C8 y la torre en A8. Entonces el flanco de dama de las negras, como dijimos hace un momento, queda completamente bloqueado. Dama H5, error grave. Aquí tal vez hubiera sido un poco mejor jugar dama E3 e intentar cambiar damas y ver si se podía hacer algo en ese aspecto. Pero dama H5 ya permite a las blancas hacer el cambio dama por F7 jaque, torre por F7 y esa torre está clavada pero defendida por la dama. Entonces se juega G4 para obligar a la dama a moverse. Alfil por E5, atacando el caballo y quitando un poco de presión sobre el punto de F7 de esa manera. Otra cosa que se podía jugar era dama G5, pero esto ya era un mate en 2, ¿no? Es dama por F7, luego rey H8 y dama F8, jaque mate. Entonces, alfil por E5 es una jugada que ayuda a liberar un poco la presión del mate en F7. Torre de A E1. Las blancas saben que esa dama no puede moverse y si se mueve ya están perdidos. Entonces decide atacar al alfil y ganar espacio sobre el centro. Dama por H3 jaque. Esta jugada y rendirse pues son prácticamente lo mismo.
Las negras ya están desesperadas y están intentando dar patadas de ahogado y ver qué se puede hacer. A lo cual contestan con dama por h3, alfil por d6, torre 8 jaque, alfil f8, torre de f a e1, d5 y torre d8. Esta es una jugada bastante sutil, sin atrapar piezas, simplemente pensando en meter todas las torres hasta el fondo. Torre d7 atacando, y para no cambiar pieza, las blancas simplemente juegan torre de e a e8, torre por d8, torre por d8 y b6 para intentar liberar un poco al alfil de casillas blancas y proteger a su torre. Entonces sigue dama e3, alfil b7, torre por a8, alfil por a8, dama e6 jaque, rey h8. Abandonan la partida porque ahora van a caer sus dos alfiles, eso o mate. Entonces la única jugada disponible es h6 y entonces se juega dama por alfil, rey h7 y dama por alfil, y pues esto ya está completamente ganado para las negras y para las blancas, y las negras no tienen nada que hacer. Espero que hayan disfrutado. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.